8 de la noche, 4 minutos. Los saludamos a esta hora y les damos la bienvenida a Sala de Prensa. Hoy vamos a analizar todo el panorama alrededor de los bloqueos y las manifestaciones adelantadas en diferentes puntos del país. Han sido o fueron durante la jornada de hoy, en este segundo día consecutivo de paro, cientos los manifestantes entre campesinos, paramunos y mineros, quienes mantienen bloqueos en carreteras estratégicas. En Venta Quemada y Paipa en Boyacá y Ubaté en el norte de Cundinamarca, en donde permanecen cerradas las carreteras. Adicional a Venta Quemada, Paipa y Ubaté hay bloqueos en Guacamaya, Sogamoso, Topaga, Coscuez, Tuta y Monguí en Boyacá. Les haremos a esta hora el reporte de lo que se vive en Paipa con Jairo Niño, quien continúa en el punto de la protesta. Jairo, con las buenas noches y por favor, si nos comparte un recuento de lo que fue la jornada de hoy. Alejandra, muy buenas noches. Mire, les cuento que hoy fue una jornada muy importante en el municipio de Paipa, donde está el gremio minero, ese gremio de carbón del departamento de Boyacá. La concentración quizás más grande en el departamento de Boyacá se registra en la capital turística del departamento. También hay otras poblaciones, como usted los nombraba, pero por ejemplo de rescatar también lo que hace referencia al municipio de Sogamoso. La jornada inició pues esperanzados muchos en lo que podía suceder con el tema de los campesinos de zonas de páramos, que era ese inicio de negociación en horas de la tarde para empezar como a conocer lo que podría suceder con el gremio minero también. Y quizás esa es la preocupación con la que hoy se van a dormir y con las que quedan precisamente los mineros en esta zona del departamento de Boyacá, y es saber si el día de mañana que se tiene pensado iniciar esos diálogos con el gobierno nacional, hablando especialmente del Ministerio de Hacienda, vayan a llegar esos voceros a esa zona del departamento para empezar los diálogos. Eh, eh, Fueron momentos fuertes en las horas de la mañana. Los conductores están ya pues cansados, llevan ya prácticamente más de 24 horas en estos puntos de bloqueo, por eso en horas de la mañana tomaron la decisión los mineros de dejarlos transitar por 20 minutos. Esto ayudó a evacuar un poco los vehículos que estaban represados con carga que ya se estaba perdiendo, pero también muchos pasajeros que iban para diferentes partes del país como Bogotá y también para departamentos como Casanare y Arauca. Lo que es cierto es que en este momento continúan el bloqueo en esta importante vía nacional. El corredor humanitario continúa habilitado por los manifestantes, pueden pasar ambulancias, pueden pasar también personal de servicio médico y también puede pasar las personas que vayan para algún tipo de consulta médica. Nosotros nos encontramos a aproximadamente unos 5 kilómetros del lugar donde está la manifestación, el sitio donde está el bloqueo, y yo quiero mostrarles a ustedes la cantidad de vehículos que se encuentran ya en la doble calzada, esta vía que de una u otra forma es la misma vía que está cerrada también en el municipio de Venta Quemada. Son centenares los vehículos que se encuentran en este punto, pues a la espera de cuándo van a abrir nuevamente. No han dicho aún nada los manifestantes de cuándo puedan volver a abrir durante 20 minutos, que son los pasos intermitentes como el que se hizo hoy. Pues todo depende de cómo les vaya mañana con la mesa de diálogo con las personas que lleguen del gobierno nacional. ¿Qué piden el sector minero? Son temas diferentes de los que piden los campesinos de zona de páramo. De los temas a destacar, el tema que hace referencia a los impuestos que hoy viene sufriendo ese sector, que dicen los mineros son muy altos, pero también la importancia de que las termoeléctricas del país empiecen nuevamente a comprar carbón para empezar a mover el mercado que hay en este momento estancado, y que el gobierno nacional los ayude a abrir mercados internacionales que ellos dicen se han visto afectados con el cierre del comercio con el país de Israel. Lo que ustedes observan es lo que se registra en este momento en el departamento de Boyacá, en jurisdicción del municipio de Paipa. Son centenares de vehículos con carga. Muy seguramente esos vehículos van para municipios como Duitama, Sogamoso, otros de las provincias del norte del departamento de Boyacá, pero también para departamentos como Casanare, Arauca, y por esa región pueden pasar también hasta norte de Santander. Vehículos con combustible, con alimentos perecederos, y también algunos vehículos de servicio público también que se encuentran todavía pues varados en este punto del departamento. Jairo, hay una expectativa en el caso del gremio minero de una reunión que se va a realizar el día de mañana.
Cuéntenos sobre las expectativas que tienen quienes están manifestándose allí en ese punto, y usted que ha estado conversando durante el día con ellos, las expectativas que tienen para lo que va a pasar próximamente. Pues ellos hoy estaban muy tranquilos, expectantes del día de mañana, porque es un día crucial, porque es para tratar uno de los principales puntos con el Ministerio de Hacienda, y es el tema de los impuestos que hoy tiene este producto que ellos sacan de los socavones acá en el departamento de Boyacá, pero con lo sucedido con los campesinos de zona de Páramo, donde no llegó personal del gobierno nacional, ellos temen que lo mismo suceda el día de mañana, y que esto pues genere que se extienda el paro, que continúen los problemas de una u otra forma en esta zona del país, porque el tema de movilidad es muy importante. Por ejemplo, yo les cuento, en Tunja hay muchas estaciones de servicio que ya no tienen gasolina. Lo mismo debe estar pasando en otros municipios del departamento de Boyacá. Entonces, todos están expectantes a lo que suceda el día de mañana, si el gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, llega a esta zona del país para comenzar el diálogo con los mineros que están acá en el municipio de Paipa. Jairo, ¿es posible hablar con las personas que se encuentran allí en ese punto, en lo que nos permita también las condiciones técnicas para saber de qué manera se van a abastecer para pasar esta noche allí? Mire, vamos a dar acá la vuelta. Le voy a pedir el favor al camarógrafo, a Juan, que nos acompaña hasta acá, que precisamente abrieron un segundito del vehículo. Muy buenas noches. Qué pena les robo un segundito. Su merced, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Qué pena molestarlos. Amigo, su merced, ¿desde dónde viene y a qué horas quedó bloqueado en ese punto? En este momento, desde ayer estoy viajando de Bogotá. Sí. Y ayer quedé en Villapinzón y hoy nos dieron vía a mediodía y alcanzamos a llegar hasta acá nomás. Sí. ¿Los pasajeros, venía con pasajeros o cómo le tocó? Sí, pero los pasajeros los devolví. Ya los devolvimos, ya no podíamos hacer nada más. Desde ayer los devolví de Villapinzón. Sí, muchas gracias. Mire, es uno de los conductores que está atrapado desde el día de ayer, y este es un poco el panorama de lo que se registra acá en el departamento de Boyacá. Jairo, muchísimas gracias por su reporte. Se mantiene el bloqueo allí en Paipa, Boyacá, como en los otros puntos que les hemos estado reportando durante la jornada de hoy. Vamos a analizar este panorama teniendo en cuenta digamos, lo que nos permite abordar, y son las manifestaciones. En el caso de los paramunos, en Boyacá, abren el debate sobre los límites de la frontera agrícola en aras de proteger el medio ambiente. Pero también se suma el análisis que bien vale la pena hacer sobre el dilema de las energías limpias para desestimular la explotación minera, en este caso, que es la preocupación que concierne al gremio minero, y en ambos casos pues son el trasfondo de estas protestas. Para analizar esos dos panoramas quiero saludar a esta hora a Juan Camilo Restrepo, el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía, Agricultura y Hacienda, a quien le damos la bienvenida y con el saludo de las buenas noches a Sala de Prensa. Buenas noches, me place mucho saludarlos. Bueno, este panorama que se está viendo desde hace 2 o 3 días realmente empieza a pasar de castaño a oscuro. Y no solamente son las reuniones con los delegados del gobierno. Aquí hay de por medio una cuestión de principio que tal vez el país y el gobierno tienen que responderse. Resulta que hay normas vigentes que prohíben el bloqueo de las carreteras. Entonces la pregunta es, ¿esas normas vigentes se van a hacer cumplir o no? Porque se están volviendo un rey de burlas. Según las estadísticas que leí hace poco del gremio que agrupa a los camioneros, este año ha habido más de 350 bloqueos en las carreteras del país, unos más graves que otros. De manera que habría que comenzar por ahí. Las normas, repito, que prohíben el bloqueo de las carreteras, ¿se van a hacer cumplir o no? Porque si cada vez el incumplimiento es mayor,
Y ya resulta normal que un país como Colombia tenga 350 bloqueos de carretera, no desde las bermas de las carreteras, sino con los graves perjuicios que implica la carretera misma bloqueadas. Ahora, hablando de los de Boyacá, veo también una cuestión de principios, es decir, desde hace mucho tiempo se había venido consagrando inclusive en las normas que a más de 3.000 metros no se podía sembrar papa. Pregunta, ¿esa norma se va a cumplir, se va a relajar, se va a hacer una excepción o no? Porque está de por medio también el manejo ambiental. Veo también con mucha preocupación la cuestión de los mineros. Eh, el gobierno se ha convertido en un enemigo acérrimo de la minería de carbón. Veo muy improbable que haya caja en las empresas electrificadoras o termoeléctricas para que le compren eh, mucha más carbón cuando afortunadamente por la cantidad de agua que está acumulada, la energía hídrica se está volviendo a producir en todas las hidroeléctricas. Las termoeléctricas le han salvado al país las graves emergencias cuando han entrado a actuar porque estaban desfalleciendo las hídricas. Pero ahora muy complicado que haya unos compromisos para que les compren si no lo necesitan las termoeléctricas, más carbón. Y ante todo, ya para terminar, me parece que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso de dos cosas. Primero, ahí oí al gobernador de Boyacá hace pocos minutos por la televisión diciendo que se había quedado esperando a la delegación gubernamental. No les llegaron. Estaban todos pendientes de que llegaran. Estos paros se levantan con diálogo, pero si no llegan uno de los dialogantes, pues va a ser muy difícil. Y segundo, que ojalá el gobierno cumpla lo que promete, porque muchos de los paros que ha habido, no solo estos, sino en esta semana ha habido varios otros, como el de La Calera, aquí cerca de Bogotá, lo que reclaman es que les cumplan lo que ya les habían prometido. Entonces, no sé si por esta crisis fiscal tan grave que se está viviendo, muchos de los compromisos que se están firmando no se están cumpliendo. Y ese es un semillero de nuevos paros. Doctor Restrepo, yendo por esa misma línea, quisiera preguntarle entonces cuál es la alternativa en medio de un panorama que parece casi que decisivo por parte del gobierno nacional. Por un lado, insisto más o menos en la misma pregunta hace unos minutos, está el tema de la preocupación por el cuidado de un tema ambiental, de esa zona de páramo, que como usted bien lo dice, ya se ha venido abordando desde tiempo atrás, pero por otro lado está esta otra decisión y este dilema de las energías limpias, que es básicamente una filosofía del gobierno actual. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué posibilidades tienen estos dos gremios de encontrar respuestas a sus requerimientos? Pues hay que encontrar respuestas. El gobierno tiene que dejar, a mi modo de ver, de tener a la minería del carbón como unos enemigos de los cuales habla diaria y nochemente. Resulta que el carbón, primero se sigue explotando y trabajando en todo el mundo. El único país que yo conozco que tenga una posición osca, enemiga de la minería del carbón, es Colombia, y concretamente el presidente de la República. Pero los que están haciendo el paro esperan que la delegación del gobierno sea la vocera ante el alto gobierno para que les bajen los impuestos al carbón. El gobierno, el alto gobierno, el presidente, pues no ha hecho más que subirle los impuestos al carbón desde un primer comienzo. Y hoy nomás en su intervención por televisión volvió a hablar contra ellos. Entonces yo me hago un diagnóstico muy reservado
de ¿qué les va a poder llevar esa delegación del gobierno, los mineros del carbón, si esta es la tónica en que está el gobierno? No quiere ver nada de minería y de minería del carbón, olvidando que el carbón no solo se produce en la cuenca carbonífera de Boyacá y de Cundinamarca, es que estos garrotazos que le vienen dando a la minería del carbón desde el alto gobierno afectan toda la cuenca minera del carbón, que desde el Magdalena Medio va subiendo, recogiendo carbón por todos lados hasta Puerto Bolívar, hasta La Guajira. Si seguimos tratando de tan mala manera como gobierno la minería del carbón, uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con el empleo gigantesco que genera el carbón? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Y hay otra preocupación que quisiera abordar y es que estamos, bueno, ya se cumplen 2 días de este paro, mañana será el tercero, mañana pues con la expectativa de una reunión para el caso de los mineros, pero acabamos de salir también de una jornada larga con unas consecuencias muy complejas en materia económica de un paro arrocero. Es decir, ¿qué análisis hace usted sobre esta situación en el país que evidentemente no le conviene de ninguna manera? Pues ojalá que se puedan cumplir los acuerdos a los que se llegaron entre gobierno, molineros y productores de arroz en el país hace pocos días. El arroz es una actividad muy importante. Después del café y después de la caña panelera, son los terceros mayores empleadores agrícolas que tiene el país. Me preocupa mucho algunas noticias que he leído entre ayer y hoy, según las cuales hay malestar ya después de firmado el acuerdo, porque los molineros parece que no le están comprando, o en todo caso no le están comprando en debida forma, el arroz a los productores de conformidad con los acuerdos que firmaron. Y algunos dicen que es que el acuerdo les impone la obligación de pagar unos precios que están por encima de lo que el mercado puede remunerarles. Entonces, no sé, le da a uno la impresión que eso del arroz quedó pegado con alas de cucaracha y que en cualquier momento puede volver a reventar. Y es ahí donde está el poder abordar el trasfondo de cada situación de esta frente a una solución definitiva, porque de hecho esa noticia hoy la estuvimos abordando en la zona del Casanare. De hecho se registró una fila larga de camiones, de vehículos que trataban precisamente de hacer ese negocio entre molineros y productores y no se concretaba por lo que usted acaba de mencionar. Y es pensar en que eso no se repita también en situaciones como estas, en las que, insisto, parece tener como una postura mucho más definida por parte del gobierno nacional. Sí, cada bloqueo tiene su justificación y su razón, y no son homologables unas con otras. Por ejemplo, no hemos hablado en esta entrevista de lo que está sucediendo en la cuenca lechera de Cundinamarca, en Ubaté, por ejemplo. Ya van 2 días en que no se les puede recoger la leche a los lecheros. Eh, Dentro de poco, si esto no se levanta rápido, vamos a empezar a ver que se pierde la leche. No todos tienen capacidad de refrigeración, no todos tienen capacidad para guardarla en sus propias instalaciones, y vamos a ver escenas dramáticas de gente botando la leche porque ya no la pueden guardar. Eh, y si uno siente un malestar en el país, como aunque los paros tienen razones diferentes, todo ha venido confluyendo en los últimos 15 días como con una lluvia de paros y de bloqueos. Entonces el gobierno tiene que ponerle mucho cuidado a esto,
tiene que tener unos delegados de primera categoría, a nivel ministerial, diría yo, y estar atendiendo puntualmente las citas, porque unos bloqueantes exasperados como estos, que les dicen, como contó el gobernador de Boyacá, que hoy llegaba una delegación y que no llegue, pues es un motivo adicional para exasperar los ánimos. De manera que el gobierno debe empezarle a poner mucho cuidado a esto, porque si esto se generaliza, más aún de lo que está, vamos a empezar, y no dentro de mucho tiempo, a observar desabastecimientos en las ciudades, en las centrales de abastos. Las ciudades son unos grandes vientres devoradores de alimentos. Bogotá, Medellín, Cali, que sus centrales de abastos tienen alimentos para 2 o 3 días, pero si no llegan los suministros a tiempo para reponer los que van saliendo, va a empezar a haber carestía y escaseces, y eso le pega a la inflación y le pega al ciudadano común y corriente que cree que esto no lo afecta, y sí lo puede afectar muy gravemente. Claro, hoy hemos visto las afectaciones directas que son en materia de movilidad, digamos en materia económica, ya por algunos productos que comienzan a encarecerse, incluso en materia turística para algunos sectores que tenían la expectativa del desarrollo de algunos eventos importantes, pero bueno, también hay que hablar en efecto, como usted lo está haciendo, de esas afectaciones que se pueden proyectar también. Yo quisiera, ya entrando a la práctica, usted que es conocedor de la práctica, por ejemplo, en una situación como esta de los campesinos paramunos, que están contrariados por lo que parece un propósito muy positivo, que es el de la defensa y la protección de la zona de páramo, que se traduce en vida para todos, ¿qué manejo se le debe dar? Es decir, ¿usted qué haría? Bueno, primero que todo, el gobierno debe definir si mantiene la norma de que por encima de 3.000 metros no se pueden sembrar, y mucho menos papa. Esa ha sido una vieja norma. ¿Esa norma la mantiene el actual gobierno o no? Si la mantiene, entonces creo que hay que hablar con sinceridad con los agricultores, no llenarles la cabeza de fantasías. Y si no la va a cumplir, pues entonces que lo diga, que lo sustente, pero que no pretenda eh, eh, proteger el medio ambiente con unas siembras por encima de lo que se ha considerado siempre que es la cota máxima que se puede utilizar. Estos paros no son fáciles, no son, y el país ya está exasperando. Hay varios a la vez, hay otros, por ejemplo, en la costa atlántica los ha habido muy asociados al negocio ilícito del oro, luchas entre bandas narcotraficantes como la del Golfo y el ELN, hay paros decretados por el ELN. Es decir, ojalá que no sea que que no le vaya a resultar al país un semillero donde empiecen a brotar paros sobre las carreteras principales todos los días, porque se puede volver ya un problema de orden público supremamente delicado. Yo diría que el gobierno tenga unas políticas claras y tenga delegados al alto nivel, no a nivel de terceros secretarios de ministerios, y que se haga presente con gran paciencia, hablar 2 horas, 10 horas si es necesario, hasta que se lleguen a unos acuerdos razonables. De eso se trata también los diálogos de manera respetuosa de los actores afectados en medio de estas múltiples situaciones que nos tienen en estas condiciones. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Bueno, me place saludarlos. Buenas noches. Y de esta manera nos despedimos deseándoles a todos una muy feliz noche, con la invitación para que se conecten en Noticias Caracol en vivo de las 9 de la noche. Hasta entonces.